Jimena sabía que este día llegaría desde que tenía 16 años, cuando los ancianos del pueblo susurraron por primera vez sobre la deuda, sobre la bestia en las montañas, sobre el tributo que eventualmente se requeriría. Había escuchado las discusiones a altas horas de la noche. Cuando pensaban que estaba dormida, oyó su nombre mencionado junto a palabras como adecuada, soltera y pérdida aceptable. Simplemente no esperaba que llegara tan pronto o tan personalmente o con tan poca ceremonia. Tienes que ser tú. Su padre no la miraba a los ojos mientras hablaba, su mirada fija en algún punto sobre su hombro izquierdo. El pueblo le debe una deuda a la bestia. 3 años de cosechas fallidas, de fronteras protegidas, de su tolerancia a nuestra presencia en su territorio. El Consejo ha decidido que alguien debe ser enviado para apaciguarlo, y tú estás soltera, no tienes hijos, ningún lazo que deje familias rotas, ningún esposo que se quede solo, ninguna obligación que tu ausencia interrumpa, ningún lazo. La risa de Jimena fue amarga, tan aguda que podría cortar. ¿Quiere decir que soy prescindible? Eso no fue lo que dije, pero su rostro le dijo que era exactamente lo que quería decir, lo que todos habían querido decir durante esas reuniones nocturnas del Consejo, donde debatían qué vida valía la pena sacrificar para salvar al resto. El pueblo de San Isidro se encontraba al pie de las montañas del norte, en un territorio que técnicamente pertenecía a los licanos. Durante generaciones habían mantenido una paz incómoda. La bestia les permitía cultivar y comerciar, vivir sin ser molestados a cambio de tributos de grano y ganado cuando las cosechas eran buenas. Pero 3 años de malas cosechas los habían dejado sin nada que dar, y la paciencia de la bestia tenía límites, o eso afirmaban los ancianos. La bestia me matará. La voz de Jimena era plana, resignada. Había escuchado las historias toda su vida. La bestia del norte, un licano tan grande y feroz que podía destrozar a un hombre con sus propias manos. Una criatura que caminaba como hombre, pero luchaba como lobo. Un monstruo que custodiaba los pasos de montaña y exigía un pago por el paso seguro. No sabemos eso. La voz de su madre era débil, incierta. Quizás él, quizás tú. Se interrumpió, incapaz de completar la mentira reconfortante. El consejo votó. Su padre se enderezó, tratando de encontrar autoridad en su culpa. Sales al amanecer, te llevarán a las piedras fronterizas y te dejarán para la bestia. Jimena asintió lentamente. No tenía sentido discutir. Todo el pueblo había decidido su destino. Había decidido que su vida valía su seguridad, que una chica era un precio aceptable por la protección continua. ¿Puedo tener la noche para mí, para prepararme? Por supuesto. El alivio de su padre era palpable. No quería verla procesar esto. No quería ver el momento en que realmente comprendiera que estaba siendo sacrificada. Esa tarde, Jimena empacó una pequeña bolsa con lo poco que poseía, una muda de ropa, el viejo chal de su madre, un cuchillo. No es que sirviera de algo contra una bestia, pero la hacía sentirse un poco menos indefensa. No durmió. En cambio, se sentó junto a su ventana y observó las montañas oscuras contra el cielo estrellado y se preguntó si vería el amanecer. El amanecer llegó gris y frío, el cielo pesado con nubes que amenazaban lluvia. El pueblo se reunió para despedirla, o más exactamente, para aliviar su culpa, pretendiendo que era un sacrificio noble, en lugar de una ejecución disfrazada de tradición. La sacerdotisa dijo palabras sobre valentía, deber y servicio a la comunidad. Su voz monótona hablaba de un sacrificio honroso y de decisiones necesarias. Los ancianos asintieron solemnemente, manteniendo expresiones de grave dignidad, como si no estuvieran enviando a una chica de 20 años a su muerte para evitar admitir que habían gestionado mal sus cosechas e inventado una deuda que no existía.
Sus padres estaban al fondo de la multitud, sin mirarla, sus rostros cuidadosamente inexpresivos. Cobardes ambos, ni siquiera pudieron mirarla a los ojos mientras la condenaban. Dos hombres del pueblo la escoltaron hasta las piedras fronterizas, antiguos marcadores cubiertos de musgo y desgastados por siglos de clima que separaban la tierra humana del territorio licano. Ellos tampoco la miraban a los ojos, caminando varios pasos por delante como si la cercanía a ella pudiera contaminarlos con su destino. Nadie quería reconocer lo que estaban haciendo. ¿Qué papel jugaban en este asesinato disfrazado de necesidad? Hasta aquí llegamos. La voz del hombre mayor era áspera, ronca por la culpa. Él no la reconocería. Cruzas a su territorio desde aquí, el territorio de la bestia. Él sabrá que estás allí. Dicen que puede sentir cuando alguien cruza las piedras fronterizas. ¿Cuánto tiempo debo esperar? La voz de Jimena la sorprendió por su firmeza, por la calma que provenía de saber que no había escape, ni indulto, ni salvación de último momento. Hasta que venga por ti, hasta que... El hombre no pudo terminar la frase. No pudo decir las palabras que lo harían cómplice de asesinato. Solo espera, no tardará mucho. Dicen que siempre está vigilando las fronteras, dejándola sola con su pequeña bolsa y su cuchillo inútil y las montañas que se alzaban sobre ella. Jimena cruzó las piedras fronterizas. En el momento en que su pie tocó el territorio licano, el aire pareció cambiar. Se volvió cargado, vigilante, consciente. Caminó hasta que encontró un claro con una roca plana y allí se sentó, esperando. Pasaron las horas. El sol subió más alto, luego comenzó su descenso. Jimena comió un trozo de pan de su bolsa, bebió de su odre y trató de no pensar en lo que sentiría cuando la bestia finalmente llegara. Las sombras se alargaban cuando lo oyó. Un sonido como pasos, pero más pesados, más deliberados. Se puso de pie, su mano yendo instintivamente al cuchillo en su cinto. No es que sirviera de algo. La bestia emergió del linde del bosque, y Jimena contuvo el aliento. Las historias no la habían preparado para la realidad. Era enorme, fácilmente más de 2 metros de altura, con hombros que parecían increíblemente anchos. Su cabello era negro como la medianoche, sus ojos un dorado sorprendente que parecía brillar en la luz menguante. Se movía con gracia depredadora, cada paso controlado y poderoso, y la miraba directamente a ella. Jimena levantó la barbilla negándose a acobardarse. Si iba a morir, lo haría con dignidad. Soy Jimena de San Isidro. Su voz apenas tembló. Fui enviada como pago por la deuda de mi pueblo. La bestia se detuvo a unos metros, esos ojos dorados estudiándola intensamente. ¿Pago? Su voz era profunda y áspera, pero más clara de lo que ella esperaba, más humana. Sí, Jimena se obligó a mantener su mirada. 3 años de tributos fallidos. El consejo decidió. Soy lo que podían prescindir. Lo que podían prescindir. Repitió las palabras lentamente y algo oscuro parpadeó en su rostro. ¿Te enviaron sola? Una muchacha apenas crecida. Tengo 20. El orgullo de Jimena se sintió herido, lo suficientemente mayor para ser prescindible. Aparentemente prescindible. La bestia dio un paso más cerca y Jimena luchó contra el impulso de retroceder. ¿Eso fue lo que te dijeron? No tuvieron que hacerlo. Estoy soltera, sin hijos, sin habilidades particulares, sin familia que sufra demasiado por mi ausencia. La amargura se filtró a pesar de su intento de control. Soy la elección lógica para un sacrificio. Sacrificio. La mandíbula de la bestia se apretó. ¿Te enviaron aquí a morir? Sí. No tenía sentido negarlo. Entonces, tu pueblo está lleno de tontos. La declaración fue tan inesperada que Jimena solo pudo mirar fijamente.
La bestia se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Podía ver el dorado inhumano de sus ojos más claramente. «Mi nombre es Gael. Soy el alfa de la manada del norte, guardián de estas montañas, y sí, la bestia que tu gente teme». Hizo una pausa. «¿Y tú no eres un pago? ¿No lo soy?» La voz de Jimena salió más pequeña de lo que pretendía. «No». La mano de Gael subió lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Como no lo hizo, le acarició la cara con sorprendente gentileza. «Eres un regalo». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicación y promesa y destino. ¿Un regalo? La mente de Jimena luchó por procesar la palabra, por reconciliarla con todo lo que le habían dicho sobre su valor, sobre su propósito, sobre por qué estaba allí. «No entiendo. Me enviaron como pago por una deuda. ¿Cómo puedo ser un regalo?» «Tu aroma». El pulgar de Gael rozó su pómulo con infinita gentileza, su toque cálido y seguro. «En el momento en que cruzaste mi territorio, lo supe. Te olí en el viento, y mi lobo te reconoció al instante, completamente sin dudarlo. Eres mi compañera, la única persona en todo el mundo destinada para mí, elegida por la luna misma, unida a mí por fuerzas más antiguas de lo que cualquiera de los dos puede comprender. Tu compañera». Las piernas de Jimena se sintieron débiles, sus rodillas amenazaban con doblarse. Esto no podía ser real. Cosas así no les pasaban a chicas como ella, a hijas prescindibles que nadie quería. Eso no es posible. Soy humana. Tú eres Licano. Tú eres un alfa, poderoso e importante. Y yo no soy nadie, solo una chica del pueblo de la que querían deshacerse. Licano, sí. La expresión de Gael era intensa. Sus ojos dorados sostenían los de ella con absoluta certeza. Pero los lazos de pareja trascienden las especies. Son elegidos por la luna, por el destino, por fuerzas más antiguas que cualquiera de nosotros. No les importa el poder o el estatus o la especie en la que naciste. Y tú, Jimena de San Isidro, enviada aquí como pago por una deuda que nunca existió. Eres mía, mi compañera, mi regalo, la respuesta a 30 años de buscar y esperar y preguntarme si alguna vez te encontraría. Me enviaron a morir. La voz de Jimena tembló. Me enviaron esperando que me mataras. Lo sé. La voz de Gael se endureció. Y eso es algo que abordaremos. Pero primero, ¿estás herida? ¿Te hicieron daño antes de enviarte aquí? No, solo asustada. Comprensiblemente. La mano de Gael seguía acunando su rostro, su toque increíblemente suave para alguien llamado la bestia. Escúchame, Jimena, no sé qué historias te contó tu pueblo, pero no voy a lastimarte, no voy a matarte. Eres mi compañera, lo más preciado que jamás encontraré. Y voy a pasar el tiempo que sea necesario demostrándote que no eres un pago, no un sacrificio, no algo prescindible. Eres un regalo, el regalo más grande que he recibido. Jimena sintió que las lágrimas le picaban los ojos. ¿Por qué eres amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Sé que eres valiente. Cruzaste a mi territorio sola, sabiendo que podrías morir. Te mantuviste erguida y me miraste a los ojos en lugar de acobardarte. Tienes orgullo y fuerza a pesar de que tu pueblo te trate como algo sin valor. La otra mano de Gael subió para enmarcar su rostro. Con eso es suficiente para empezar. El resto lo aprenderemos juntos. ¿Qué pasa ahora? Jimena susurró. Ahora te llevo a casa, a mi territorio, a mi guarida. Te presentaré a mi manada. La sonrisa de Gael era pequeña pero genuina. Ahora te mostraré lo que significa ser valorada en lugar de prescindible. Lo que significa ser apreciada en lugar de sacrificada. Esperarán que esté muerta. Qué bueno.
que piensen lo que quieran. Para cuando se den cuenta de lo contrario, estarás bajo mi protección. Y cualquiera que intente recuperarte, aprenderá por qué me llaman la bestia. Había acero en su voz, una promesa de violencia para cualquiera que la amenazara. Jimena miró a los ojos dorados de Gael y vio algo que no esperaba. No hambre o crueldad, sino alivio, alegría, como si él la hubiera estado esperando tan ciertamente como ella había estado temiendo este día. «No tengo nada que ofrecerte». Su voz era pequeña. «No soy nadie, solo una chica del pueblo de la que querían deshacerse. Entonces son unos tontos». La certeza de Gael era absoluta, y su pérdida es mi ganancia. «Ven, Jimena, déjame mostrarte lo que realmente eres». Le ofreció su mano. Jimena la miró grande y cicatrizada e innegablemente inhumana y pensó en su alternativa: muerte en el claro o vida con la bestia. Realmente no era una elección. Ella tomó su mano. «Ahí está mi valiente compañera». La sonrisa de Gael transformó sus rasgos feroces. «Ven, no está lejos». Mientras caminaban más profundo en el territorio licano, Jimena miró hacia atrás una vez a las piedras fronterizas, a las tierras humanas más allá, al pueblo que la había enviado allí a morir, y no sintió nada más que alivio de dejarlo atrás. La caminata hacia las piedras fronterizas se sintió como una marcha de la muerte. Cada paso alejaba a Jimena del único hogar que había conocido, más cerca de un destino que no podía controlar. La niebla matutina se aferraba al suelo, haciendo que el mundo se sintiera irreal, onírico de la peor manera posible. Podía oír a los pájaros cantar, ajenos a su terror, y de alguna manera, eso lo hacía peor. El mundo continuaba mientras el suyo terminaba. «Tu madre quería venir», dijo de repente el escolta más joven, rompiendo el pesado silencio. Para despedirse, el consejo lo prohibió. Jimena no dijo nada. ¿Qué había que decir? Que la ausencia de su madre dolía más que el propio sacrificio. Que ser enviada a morir era de alguna manera más soportable que ser enviada a morir sola, no deseada ni siquiera en sus últimas horas. Mantuvo la vista al frente, la espalda recta, y trató de aferrarse a los últimos jirones de su dignidad. Cuando llegaron a las piedras fronterizas, antiguos marcadores tallados con runas tan viejas que nadie recordaba su significado, los escoltas se detuvieron como si hubieran golpeado un muro físico. «Hasta aquí», dijo innecesariamente el hombre mayor. Miró a Jimena con algo que podría haber sido lástima o alivio de que fuera ella y no su propia hija. «Que los dioses te acompañen». Los dioses nunca la habían acompañado. ¿Por qué empezarían ahora? Jimena cruzó la frontera sin mirar atrás. Había dejado su miedo en San Isidro, o lo había intentado. Todo lo que tenía ahora era ira, una ira ardiente y amarga contra un pueblo que valoraba la seguridad sobre la justicia, contra unos padres que eligieron la obediencia en lugar de proteger a su hija, contra un mundo que le enseñó que valía menos que el grano y el ganado. Caminó hasta que encontró el claro, elegido porque era plano y abierto, y facilitaría a la bestia encontrarla, matarla. Se sentó en la roca y esperó, y las horas pasaron con agonizante lentitud. El sol subió más alto, calentándole la piel, y Jimena casi se rió de la ironía. Su último día de vida sería hermoso. El pan que comió sabía a ceniza. El agua no hizo nada para aliviar la sequedad en su garganta. Intentó orar, pero las palabras no le salían. ¿Qué? ¿Dios escuchaba las oraciones de las chicas enviadas a morir? Cuando las sombras comenzaron a alargarse, cuando el bosque comenzó a oscurecerse en los bordes, Jimena lo escuchó. Los pasos, pesados pero controlados, decididos de una manera que le aceleró el corazón. Esto era el momento que había temido desde el amanecer. Se puso de pie porque se negaba a morir sentada, se negaba a facilitar las cosas.
Su mano encontró el cuchillo en su cinto, inútil contra una criatura que podía destrozarla, pero sostenerlo la hacía sentirse un poco menos indefensa, un poco más humana frente al monstruo que venía a poner fin a su vida. El territorio de la manada del norte no se parecía en nada a lo que Jimena había imaginado. Había esperado cuevas oscuras goteando humedad, una selva salvaje donde acechaban monstruos, el hedor a muerte y decadencia. En cambio, encontró un asentamiento tallado en la ladera de la montaña con obvio cuidado y habilidad. Edificios de piedra con luces cálidas que se derramaban por las ventanas y humo que salía de las chimeneas, senderos lisos por generaciones de pies, el sonido de voces y risas resonando en las rocas, el olor a carne cocinada y pan horneado. Parecía habitado, cómodo, como un hogar en lugar de una guarida. «Esta es Cuervo Alto», dijo Gael mientras se acercaban, con orgullo evidente en su voz. «Hogar». Los licanos comenzaron a salir de los edificios, atraídos por el regreso de su alfa, como polillas a la llama. Todos eran altos y poderosos. Sus movimientos con esa misma gracia depredadora que poseía Gael. Y todos miraban a Jimena con una curiosidad abierta, que ella podía sentir como un toque físico. Algunos parecían sorprendidos, otros intrigados, unos pocos preocupados, pero ninguno parecía asustado o disgustado. Gael la mantuvo cerca, su mano en la parte baja de su espalda, un gesto de protección y posesión que la hacía sentir simultáneamente segura y reclamada. «¡Todos!», su voz se extendió por la multitud reunida. «Ella es Jimena, mi compañera». El anuncio provocó una oleada de sorpresa y emoción. Una mujer de cabello rojo cobrizo se abrió paso entre la multitud, sus ojos brillantes de interés. «Tu compañera, Gael. ¡Qué maravilloso después de todos estos años!». Se volvió hacia Jimena con una cálida sonrisa. «Soy Mara, la curandera de la manada. Bienvenida a Cuervo Alto». «Gracias». La voz de Jimena era incierta. No había esperado calidez, no había esperado una bienvenida. «Debes estar exhausta por tu viaje». Mara la estudió con ojo de curandera. «Y probablemente aterrada. Ven, déjame mostrarte la morada de Gael. Puedes descansar y asearte». La morada de Gael era más grande que la mayoría, apropiada para un alfa, supuso Jimena, construida en la montaña con habitaciones que se abrían unas a otras. Estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda, con pieles y madera tallada y una gran chimenea ya encendida. «Este es tu hogar ahora», dijo Gael, observándola mientras lo asimilaba. «Haz los cambios que quieras. Es tuyo tanto como mío». «¿Mío?». Jimena aprobó la palabra. Nada había sido realmente suyo antes. «Sí, tuyo». Gael se acercó a la chimenea, añadiendo leña al fuego. «Hay un cuarto de baño por allá, aguas termales, calor natural. Tómate tu tiempo. Le pediré a Mara que te traiga algo de ropa. La tuya está». Hizo un gesto hacia su sencillo vestido de pueblo, raído y manchado por el viaje. Sola en el cuarto de baño, Jimena se hundió en el agua caliente y trató de procesar las últimas 12 horas. Había sido enviada a morir. En cambio, había sido reclamada como compañera por un alfa licano. Había esperado oscuridad y muerte. En cambio, había encontrado calidez y bienvenida. No tenía sentido, pero el agua caliente era real. La ropa limpia que trajo Mara era real. El hecho de que estuviera viva y a salvo era real. Cuando salió, limpia y vestida con suave cuero y lana, encontró a Gael esperándola con comida. «Necesitas comer. Mara dice que estás demasiado delgada». Dispuso pan, carne, queso, fruta, más comida de la que Jimena solía ver en una semana. «Esto es demasiado. Come lo que puedas. El resto se conservará». Gael se sentó frente a ella. «Cuéntame sobre tu pueblo, sobre la deuda que afirman deber».
Jimena picoteó el pan, tratando de organizar sus pensamientos. San Isidro se asienta en la base de tu territorio. Durante generaciones hemos pagado tributo, grano, ganado. A cambio, tú. Tu manada nos deja en paz, protege nuestras fronteras de otras amenazas. Eso es exacto. Hace 3 años, las cosechas comenzaron a fallar. Plaga, mal clima, mala planificación. No teníamos nada que dar. Los ancianos dijeron que la deuda se acumulaba, que eventualmente la bestia, tú, exigirías el pago. Y decidieron que ese pago debía ser una chica. Decidieron que yo era el sacrificio más prescindible. La voz de Jimena era plana. Soy la sobrina del alcalde, así que técnicamente lo suficientemente importante como para ser valiosa. Pero también estoy soltera a los 20 años, sin perspectivas y sin habilidades particulares. Mejor yo que alguien con familia o un oficio. Las manos de Gael se apretaron sobre la mesa. Tu pueblo está lleno de cobardes, te tienen miedo. ¡Qué bueno! Deberían tenerme. Sus ojos dorados brillaron. Porque me aseguraré de que entiendan exactamente lo que hicieron, lo que desecharon. ¿Qué quieres decir? Tu pueblo te envió aquí, esperando que murieras. Deja que sigan pensando eso, que se queden con su culpa, y en un mes, tal vez 2, les haremos una visita, les mostraremos que estás viva, les mostraremos que eres mía. Les mostraremos lo que les pasa a las personas que tratan a la compañera del alfa como prescindible. La posesividad en su voz debería haber asustado a Jimena. En cambio, la hizo sentir protegida, valorada. Por primera vez en su vida, alguien estaba enojado por ella. Durante los días siguientes, Jimena aprendió lo que significaba ser la compañera de Gael de muchas maneras, grandes y pequeñas. La manada la trató con un respeto que rayaba en la reverencia, pero era un respeto genuino en lugar de una cortesía forzada. Los niños le traían flores silvestres que habían recogido en la ladera de la montaña, sus rostros brillantes de emoción al presentar sus ofrendas. Los guerreros la detenían en los senderos para preguntarle si necesitaba algo, si se estaba adaptando bien, si había algo que pudieran hacer para que se sintiera más cómoda. Los ancianos la incluían en conversaciones sobre la historia y las tradiciones de la manada, tratando sus opiniones y preguntas como valiosas en lugar de descartarla como una extraña o una simple humana. Es el lazo de pareja, explicó Mara una tarde mientras le enseñaba a Jimena sobre las hierbas de montaña, mostrándole qué plantas podían usarse para curar y cuáles eran venenosas, cómo identificarlas por la forma y el olor de las hojas. No eres solo la compañera de Gael en el sentido romántico, eres la compañera del alfa. Eso te convierte en la madre de la manada. Incluso si aún no tienes hijos, tu bienestar les importa a todos porque le importa a Gael. Y lo que le afecta a él, afecta a toda la manada. Pero también hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Importas por quién eres. La manada puede sentir cosas sobre las personas. Fuerza, amabilidad, integridad. Les agradas, Jimena. No solo porque eres la compañera de Gael, sino porque eres tú. Pero soy humana, no soy lícana. No importa, eres de la manada. La voz de Mara era firme y, sinceramente, estamos contentos de que Gael finalmente encontrara a su compañera. Ha estado solo demasiado tiempo, 30 años buscando, preguntándose si incluso tenía una compañera por ahí. 30 años. Jimena trató de imaginarlo. Debe tener 53, joven para un alfa, pero no joven para estar sin pareja. Mara sonrió. Los licanos vivimos mucho tiempo. Envejecemos lentamente. Gael estaba empezando a pensar que pasaría siglos solo. La idea de Gael esperando décadas por alguien que lo valorara le apretó el pecho a Jimena. ¿Por qué yo? No soy nadie.
solo una chica del pueblo. Eres su compañera. Eso lo es todo. La mano de Mara cubrió la de Jimena. Deja de pensar en ti misma como nadie. Ahora eres alguien para todos nosotros. Esa noche, Gael encontró a Jimena en el balcón de su morada, observando la puesta de sol pintar las montañas de oro y rojo. ¿Te estás adaptando? Intentándolo. Jimena lo miró. Todos están siendo tan amables. No sé cómo. No estoy acostumbrada a importar. Siempre importaste. Gael se movió para pararse a su lado. Tu pueblo simplemente estaba demasiado ciego para verlo. ¿Sigues diciendo eso? Sí. Porque es verdad. Se giró para mirarla. Jimena, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estás aquí porque quieres o porque crees que no tienes otra opción? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Yo? ¿Qué? Fuiste enviada aquí como pago, esperando morir. Te reclamé como mi compañera. Te traje a mi territorio. Pero, ¿aceptaste porque querías o porque tenías miedo de lo que pasaría si te negabas? La voz de Gael era cuidadosa. Porque si te quedas por miedo, tenemos que abordar eso. Dije lo que dije. Eres un regalo, no un pago. Y los regalos no deberían sentirse atrapados. Jimena estuvo en silencio por un largo momento pensando. Al principio me quedé porque parecía mejor que morir en ese claro. Pero ahora... Se encontró con sus ojos dorados. Ahora me quedo porque quiero, porque la gente aquí me valora, porque me miras como si fuera algo precioso en lugar de algo prescindible. Eres preciosa. La mano de Gael subió para acariciar su rostro. Lo más preciado que he encontrado. Estoy empezando a creerlo. Jimena se inclinó hacia su toque. Eso es todo lo que pido. La sonrisa de Gael fue suave. Que te quedes porque quieres, no porque sientas que debes. Gael. Jimena dudó. ¿Qué significa completar el lazo de pareja? Mara lo mencionó, pero... Significa hacer nuestra conexión permanente. Una mordida de reclamo que extendería tu vida útil para igualar la mía. Nos permitiría sentir las emociones del otro. Nos uniría de una manera que no puede romperse. Su voz era cuidadosa. Pero es tu elección. No te presionaré. Puedo esperar. Ya has esperado 30 años. Puedo esperar más por ti. Puedo esperar para siempre. La certeza en su voz hizo que Jimena contuviera el aliento. Pasó un mes en Cuervo Alto y Jimena se encontró transformándose. Se mantuvo más erguida, habló con más confianza, dejó de disculparse por existir. Aprendió las costumbres y tradiciones licanas, ayudó a Mara en la casa de sanación, incluso comenzó a entrenar con algunos de los guerreros, no para luchar, sino para entender cómo defenderse. Y a través de todo, Gael fue paciente. Nunca la presionó para que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. La cortejó con pequeñas amabilidades. Sus comidas favoritas aparecían en las comidas. Pieles suaves se añadían a su cama, su tiempo y atención se le daban libremente. Una tarde, Gael anunció que visitarían San Isidro. Es hora de que aprendan lo que hicieron, lo que regalaron, lo que desecharon como un tesoro inútil. Su voz llevaba un dejo de ira que Jimena rara vez había oído. El viaje por la montaña se sintió irreal. Jimena regresaba al pueblo que la había enviado a morir, pero ella era diferente ahora, más fuerte, valorada, protegida. Vestía ropa de fino cuero y suave lana, su cabello trenzado al estilo licano, con pequeñas cuentas de plata tejidas en él, regalos de miembros de la manada que la habían recibido. La marca de unión en su cuello era visible, una clara señal de su nuevo estatus. Caminó junto a Gael con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, ya no tratando de hacerse pequeña y olvidable. San Isidro se veía exactamente como lo había dejado, pequeño y asustado, acurrucado detrás de sus muros como un niño escondiéndose bajo las mantas.
Los edificios parecían más destartalados de lo que recordaba, las calles más estrechas, todo el pueblo disminuido de alguna manera. O quizás ella simplemente había crecido más allá de él. Llegaron al mediodía, cuando el zócalo estaba lleno de gente comprando, vendiendo y chismeando. La reacción a su aparición fue inmediata y dramática. La gente se detuvo a mitad de una frase, a mitad de una transacción, a mitad de un paso. Miraron fijamente, sus rostros palideciendo de asombro y miedo. Retrocedieron del enorme licano que caminaba por sus calles con una joven a su lado, pegándose a las paredes y escondiéndose en los portales. Los susurros se extendieron como pólvora entre la multitud. Pasaron varios segundos antes de que alguien la reconociera a través de los cambios. La ropa fina, el porte confiado, la marca de unión, la forma en que caminaba junto a la bestia en lugar de acobardarse ante él. Jimena. La voz de la esposa del panadero era de asombro. «¡Estás viva!» «Mucho». La voz de Jimena era firme. A estas alturas, una multitud se estaba reuniendo. Jimena vio a sus padres abriéndose paso, sus rostros pálidos. «Jimena, pensamos que la bestia...» «No me mató», terminó Jimena el balbuceo de su madre. «Gael, ella es mi madre. Madre, él es Gael, alfa de la manada del norte. Mi compañero». La palabra compañero provocó jadeos y susurros. La mano de Gael encontró la de Jimena, sus dedos entrelazándose con los de ella en clara posesión. «Su pueblo me envió a Jimena como pago por una deuda». Su voz se extendió por la plaza. La enviaron esperando que muriera, esperando que la bestia se sintiera satisfecha con la muerte de una chica. Los ancianos del pueblo se adelantaron, tratando de salvar la situación. «No quisimos faltar al respeto, gran señor. La deuda, no había deuda». La voz de Gael sonó como un látigo. Sus cosechas fallaron por su propia mala planificación. Mi manada nunca exigió pago. Hemos protegido sus fronteras como siempre, sin pedir nada a cambio. Pero las historias son solo historias. Los ojos de Gael brillaron dorados. Sacrificaron a una chica basándose en rumores y miedo cuando podrían haber preguntado qué se debía. La respuesta habría sido nada. La plaza quedó en un silencio sepulcral. «Da la casualidad», continuó Gael, «que su cobardía fue mi fortuna. Jimena es mi compañera, la que he estado buscando, así que debería agradecerles por enviármela, incluso si sus intenciones fueron un asesinato disfrazado de sacrificio». El padre de Jimena recuperó la voz. «Jimena, puedes volver a casa ahora. No tienes que quedarte con él». «Quiero quedarme con él». La voz de Jimena fue firme. «Gael y su manada me valoran, me tratan con respeto y amabilidad, me hacen sentir que importo. ¿Pueden decir lo mismo?» El rostro de su padre se puso rojo. «Somos tu familia. Me enviaron a morir en lugar de admitir que no tenían una deuda real que pagar». La voz de Jimena era fría. «Eso no es familia, eso es cobardía». Se volvió hacia Gael. «Estoy lista para ir a casa ahora». «¿A casa?» La sonrisa de Gael era cálida. «Sí, vámonos a casa». Mientras se alejaban de San Isidro, Jimena no miró hacia atrás. El pueblo la había enviado como pago, esperando que fuera devorada por la bestia. En cambio, había sido reclamada como un regalo por su compañero, y nunca había estado más feliz de demostrarles que estaban equivocados. Durante las semanas siguientes, Jimena descubrió capas en Gael que no esperaba. Sí, él era la temible bestia de la que susurraban los aldeanos. Lo había visto en su forma lícana una vez, masivo, con pelaje plateado e innegablemente peligroso. Pero también era paciente de maneras que la sorprendieron. Le enseñó sobre las montañas, sobre rastrear y leer los signos del clima. Escuchaba cuando ella hablaba de su infancia, de las pequeñas felicidades que había encontrado en un pueblo que nunca la quiso de verdad. «Aún así los quieres», observó Gael una tarde mientras estaban sentados junto al fuego, aún sabiendo que no te valoraban.
Eran todo lo que conocía. La voz de Jimena era tranquila. Pensé que si tan solo pudiera ser lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, tal vez me verían como digna de conservar. Y ahora sé que siempre fui digna de conservar. Simplemente estaban demasiado ciegos para verlo. Lo miró. Tú lo viste inmediatamente. ¿Por qué? Gael estuvo en silencio por un largo momento. Porque no estaba mirando lo que podías hacer por mí. Te estaba mirando a ti, a la mujer lo suficientemente valiente como para caminar hacia la muerte sin acobardarse, a alguien a quien le habían dicho toda su vida que no valía nada y aún así mantenía la cabeza en alto. La manada integró a Jimena con una calidez que aún la tomó por sorpresa. Los niños especialmente parecían no tener miedo de su humanidad, ninguna preocupación de que ella fuera diferente. Le traían flores y piedras lisas del río. Le pedían que les contara historias sobre el pueblo humano. Escuchaban con ojos muy abiertos cuando ella describía las fiestas de la cosecha y las celebraciones de invierno. «Les agradas porque eres amable», dijo Mara, observando a Jimena trenzar el cabello de una niña. Los niños licanos son buenos jueces de carácter, sienten la autenticidad. No estoy acostumbrada a gustar por mí misma. Los dedos de Jimena eran suaves mientras trabajaba. En San Isidro me toleraban, eso es diferente. Una tarde, un grupo de comerciantes humanos pasó por el territorio licano, y a Jimena le sorprendió lo diferentes que parecían de cómo los recordaba. Pequeños, nerviosos, limitados en su pensamiento. El jefe comerciante no dejaba de hacer reverencias a Gael, no dejaba de llamarlo «mi señor» con voz temblorosa. Y Jimena quiso reírse. Esto era lo que ella había sido. Esta visión asustada y de mente estrecha del mundo. «Eres diferente a ellos», dijo Gael en voz baja mientras observaban a los comerciantes irse. «Siempre lo fuiste. Por eso tu pueblo nunca supo qué hacer contigo. Era demasiado grande para su pequeño mundo. Nunca fuiste demasiado grande. Su mundo era demasiado pequeño. Su mano encontró la suya. Y ahora estás en un lugar donde encajas». Esa noche, de vuelta en Cuervo Alto, Jimena encontró a Gael en su balcón. La confrontación con su pueblo había removido algo en ella. Una necesidad de cerrar ese capítulo por completo y comprometerse totalmente con esta nueva vida. «Gael». Él se giró al oír su voz. «¿Estás bien? Hoy fue difícil». «Estoy bien, mejor que bien, de hecho». Jimena se movió para pararse frente a él. Verlos de nuevo, ver lo pequeños y asustados que son, me hizo darme cuenta de cuánto he cambiado, de cuánto he crecido aquí. Siempre fuiste fuerte. Ellos solo intentaron convencerte de lo contrario. Quizás. Jimena tomó sus manos. Pero ahora soy más fuerte y sé lo que quiero. ¿Qué es? Completar el lazo. Ser tuya oficialmente, permanentemente. Dejar de esperar y empezar a vivir. La expresión de Gael cambió a través de varias emociones. Sorpresa, alegría, preocupación. «Jimena, ¿estás segura? No tienes que hacer esto por lo que pasó hoy, porque estás enojada con tu pueblo». «No lo hago porque esté enojada». La voz de Jimena era firme. «Lo hago porque quiero, porque he pasado un mes observándote ser paciente y amable, porque ni una sola vez me has hecho sentir que te debo algo, aunque fui enviada como pago. Porque me llamaste un regalo y he pasado todos los días desde entonces probando que lo decías en serio». «Eres un regalo». Gael la acercó más. «El regalo más grande que he recibido. Entonces, reclámame por completo. Hazme tuya de una manera que no pueda deshacerse». La ceremonia del lazo de pareja tuvo lugar 2 noches después bajo una luna llena que colgaba baja y plateada en un cielo despejado.
Toda la manada se reunió en un claro a las afueras de Cuervo Alto, formando un círculo alrededor de Jimena y Gael, sus rostros iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los árboles antiguos. El aire estaba cargado de anticipación y alegría, pesado con el olor a pino y flores nocturnas. Era un momento sagrado, una rara bendición. Su alfa finalmente encontrando a su compañera después de 3 décadas de búsqueda. Jimena llevaba un vestido que las mujeres de la manada habían hecho para ella, suave tela color crema bordada con hilo plateado que atrapaba la luz de la luna, sencillo pero hermoso en su diseño. Su cabello estaba suelto y caía por su espalda, entretejido con pequeñas flores que Mara la había ayudado a recoger esa tarde. Se sintió hermosa por primera vez en su vida, valorada y preciosa en lugar de prescindible. Mara ofició, vestida con túnicas ceremoniales de color azul profundo. Su voz clara en la noche silenciosa, mientras comenzaba las antiguas palabras rituales que se habían pronunciado durante incontables generaciones de compañeros. Nos reunimos esta noche bajo la luz de la luna llena, para presenciar la culminación de un lazo de pareja, la unión de 2 almas elegidas por la luna misma. Este lazo trasciende las especies, trasciende el tiempo, trasciende todas las preocupaciones mortales de diferencia o distancia. Es eterno, inquebrantable, bendecido por fuerzas más antiguas de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Miró a Jimena con ojos cálidos, su expresión amable y alentadora. ¿Aceptas, Jimena, a Gael como tu compañero? ¿Aceptas el lazo que unirá tu vida a la suya, tu destino al de la manada? ¿Vienes a esto libremente, sin coacción, eligiendo este camino con todo tu corazón y por tu propia voluntad? Sí, acepto. La voz de Jimena era fuerte. Con todo mi corazón. ¿Y tú, Gael, aceptas a Jimena como tu compañera? ¿Juras honrarla, protegerla, apreciarla? Sí, acepto. La voz de Gael era áspera por la emoción. Ella es mi regalo, mi tesoro, mi todo. Entonces, completen el lazo. Mara retrocedió. Gael acercó a Jimena, sus manos suaves en sus hombros. Esto dolerá por un momento. Confío en ti, y ella lo hizo completamente. Sus dientes perforaron la tierna carne, donde su cuello se unía con su hombro, y el dolor fue agudo pero breve, un destello brillante que la hizo jadear. Luego, el lazo explotó entre ellos como un rayo, repentino y abrumador, y absolutamente perfecto en su intensidad. Jimena jadeó al sentir que todo lo que Gael sentía inundaba su conciencia como una represa que se rompe, su feroz amor, que se había estado gestando desde el momento en que la había olido por primera vez al cruzar su territorio. Sus instintos protectores que lo hacían querer protegerla de cualquier cosa que pudiera causarle dolor. Su alegría al finalmente tener a su compañera después de 30 años de búsqueda y de preguntarse si pasaría la eternidad solo. Su gratitud porque ella existía, porque había sobrevivido a ser enviada a él, porque había sido lo suficientemente valiente como para confiar en él, a pesar de tener todas las razones para temer. Su determinación de pasar el resto de sus muy largas vidas asegurándose de que ella nunca dudara de su valía de nuevo, nunca se sintiera prescindible, olvidable o sin valor. Y a través del lazo, fluyendo en la dirección opuesta, sintió sus propias emociones reflejadas en ella mientras Gael las experimentaba. Su amor por él, que había crecido de la gratitud a un afecto genuino, a algo más profundo y verdadero. Su alivio al ser valorada después de una vida de ser ignorada. Su asombro por pertenecer a algún lugar, por ser esencial en lugar de prescindible. Su certeza de que este era exactamente el lugar donde debía estar, que ser enviada a él era lo mejor que le había pasado, a pesar de la crueldad con que se había hecho.
Cuando Gael se apartó, sus ojos brillaban. La marca de la mordida ya estaba sanando, dejando una cicatriz plateada. «Mi compañera», dijo reverentemente. «Mi regalo». «Mi compañero», susurró Jimena. «Mi hogar». La manada estalló en aullidos de celebración. Gael tomó a Jimena en sus brazos, ambos riendo, y la manada los rodeó con alegría. Más tarde, en su morada, Gael la mantuvo abrazada. «¿Cómo te sientes?» «Diferente, conectada, como si pudieras sentirte incluso cuando no me estás tocando. Ese es el lazo, se hará más fuerte con el tiempo». Le dio un beso en su marca de unión. «¿Algún arrepentimiento?» «Ni uno solo». Jimena se giró en sus brazos. «Gael, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. Cuando crucé tu territorio ese primer día, ¿realmente esperabas un pago o sabías lo que estaba haciendo el pueblo?» Gael guardó silencio por un momento. Sabía que planeaban enviar a alguien. Las noticias viajan incluso a los territorios licanos, pero no sabía que serías tú. No supe que eras mi compañera hasta que te olí cruzando la frontera. Hizo una pausa. Lo habría detenido si lo hubiera sabido. Habría ido al pueblo y dejado claro que no se necesitaba ningún pago, pero no lo supe a tiempo. Me alegra que no lo hicieras. Ante su mirada sorprendida, Jimena sonrió. Si lo hubieras detenido, todavía estaría en San Isidro, todavía prescindible, todavía creyendo que no era nadie. Venir aquí, ser reclamada por ti, cambió todo. Nunca fuiste nadie. Lo era para ellos, pero para ti soy alguien. Soy tu regalo y eso hace toda la diferencia. 6 meses después, Jimena estaba en la casa de sanación ayudando a Mara a preparar medicinas. Había aprendido tanto sobre hierbas y sanación, sobre las costumbres licanas, sobre su propia fuerza. «Te has vuelto bastante hábil en esto», observó Mara. «Tienes manos de curandera. Tuve una buena maestra». Jimena sonrió. «Y por primera vez en mi vida tengo un trabajo que importa, que ayuda a la gente. Importas para todos nosotros». Mara le apretó la mano. «No solo porque eres la compañera del Alfa, sino porque eres tú». Esa tarde Gael encontró a Jimena en su morada, organizando las hierbas que había traído de vuelta. Día ajetreado. «Buen día». Jimena dejó las hierbas a un lado y se movió hacia sus brazos. «Mara dice que estoy lista para empezar a tratar pacientes por mi cuenta. Cosas sencillas al principio, pero aún así». «Estoy orgulloso de ti». Gael le acarició el cuello, inhalando su aroma. «Has crecido mucho, porque me dieron espacio para crecer, porque me valoraste en lugar de limitarme». Jimena se apartó para mirarlo. «¿Alguna vez piensas en aquel día en que crucé tu territorio?» «A menudo». «¿Qué es lo que más recuerdas?» Gael guardó silencio, pensando. «El momento en que te vi de pie en ese claro, esforzándote tanto por ser valiente. Recuerdo haber pensado que tu pueblo te envió sola, y luego sentí tu aroma y supe que eras mía, mi compañera, mi regalo. Recuerdo estar aterrada, esperando morir, y luego dijiste que no era un pago, que era un regalo, y todo cambió». La mano de Jimena subió para tocar su rostro. «Me salvaste ese día. No de la muerte, de creer que no valía nada. Nunca fuiste inútil. Lo sé ahora porque tú me lo mostraste todos los días. Tú me lo muestras». Se quedaron juntos en un cómodo silencio, el lazo zumbando contentamente entre ellos. Finalmente, Jimena habló. «Quiero volver a San Isidro una vez más». Gael se tensó. «¿Por qué?» «Para mostrarles en lo que me he convertido. No porque necesite su validación, sino porque quiero que vean lo que desecharon. Lo que llamaron prescindible ahora es valorado y amado y esencial para toda una manada». 1 mes después, emprendieron el viaje. Esta vez, Jimena entró en San Isidro con la cabeza en alto, vistiendo la fina ropa de la compañera del Alfa.
la marca de unión visible en su cuello. Los aldeanos miraron fijamente, susurraron. Los padres de Jimena se acercaron con cautela. «¿Te ves bien?», logró decir su madre. «Estoy bien, mejor de lo que nunca he estado». La voz de Jimena era tranquila. «Soy la compañera del Alfa, estoy entrenando como curandera, soy valorada y amada y feliz». «Nos alegramos». La voz de su padre era incierta. ¿Nos alegramos o simplemente se sienten aliviados de no tener que sentirse culpables nunca más? Jimena se encontró con sus ojos. «Me enviaron a morir, eligieron su miedo sobre mi vida. Eso no es algo que el perdón pueda borrar. Lo sentimos». La voz de su madre se quebró. «Pensamos, no sabíamos». No les importó lo suficiente como para averiguarlo. La voz de Jimena era firme, pero no cruel. Tomaron el camino fácil, el camino cobarde, y por eso perdieron una hija. Se volvió hacia Gael. «Estoy lista para irme». Mientras se alejaban, Jimena se sintió más ligera. Necesitaba esto, necesitaba cerrar la puerta a su antigua vida por completo. Necesitaba ver a sus padres y no sentir nada más que alivio de que ya no era suya. «¿Cómo te sientes?», preguntó Gael mientras dejaban atrás el pueblo. «Libre, completamente, absolutamente libre». Jimena le sonrió. «Me enviaron como pago. Tú me llamaste un regalo. Y tenías razón». Un año después de llegar a Cuervo Alto, Jimena se presentó ante el Consejo de la Manada, presentando un plan para expandir la Casa de Sanación. Los guerreros y los ancianos escucharon atentamente, hicieron preguntas reflexivas, trataron su experiencia como valiosa. Después de la reunión, el jefe guerrero se acercó. «Tu plan es sólido, compañera del Alfa. Comenzaremos la construcción la próxima semana». Compañera del Alfa. Una vez Jimena había sido una nadie de San Isidro, imprescindible, olvidable. Ahora era la compañera del Alfa, valorada y respetada por derecho propio. Esa tarde encontró a Gael revisando los informes de patrulla. Él levantó la vista cuando ella entró, su rostro iluminándose. «¿Cómo estuvo la reunión del consejo?» «Aprobaron mi plan de expansión». Jimena se sentó a su lado. «La construcción comienza la próxima semana». Sabía que lo harían. «Tus ideas son excelentes». Gael la acercó. «Te has vuelto integral para esta manada. Porque me diste espacio para crecer, porque me valoraste en lugar de limitarme, porque me llamaste un regalo cuando todos los demás me llamaron un pago. Eres un regalo». La voz de Gael fue firme. «El regalo más grande que he recibido. Ahora te creo. Finalmente, por completo, te creo». Jimena se inclinó para besarlo. «Gracias por eso, por hacerme creer que valgo algo. Vales todo». Gael la abrazó más fuerte. «Y pasaré el resto de nuestras muy largas vidas demostrándolo». De pie en sus brazos, sintiendo el lazo zumbar contentamente entre ellos, como un ser vivo, cálido, constante y tranquilizador. Jimena pensó en la chica que había sido un año atrás. Esa chica había caminado hacia el territorio licano esperando morir, con la cabeza baja y los hombros encorvados, creyéndose prescindible, inútil y olvidable. Había aceptado el juicio de su pueblo como verdad. Había interiorizado su evaluación de su valor, había creído que no era nadie digno de ser salvado, y que su muerte era un precio aceptable por su comodidad continua. Pero se había equivocado. Tan profunda, completamente equivocada en todo, había sido enviada como pago por un pueblo que no podía ver su valor, que la había mirado y había visto solo algo que podían permitirse perder. Habían calculado su valor en términos de cosechas y tributos y conveniencia política, y la habían encontrado deficiente. La habían enviado a morir sin ceremonia ni remordimientos, aliviados de deshacerse de un problema que nunca habían querido reconocer. Pero Gael la había mirado y había visto un regalo,
precioso y valioso, y digno de ser atesorado por encima de todo. Había visto a una compañera donde ellos veían una carga. Había visto un tesoro donde ellos veían basura. Había visto un futuro donde ellos solo veían un fin conveniente. Y había pasado cada día desde ese primer encuentro, demostrándoselo de 100 pequeñas maneras, con toques suaves y palabras pacientes, en el espacio que le había dado para crecer, en el valor que le daba a sus pensamientos y sentimientos, en la forma en que la miraba como si fuera lo más preciado de su mundo. No era un pago extraído a regañadientes de un pueblo asustado. No era un sacrificio puesto en un altar de cobardía y miedo. No era prescindible, olvidable o inútil, como habían intentado hacerle creer durante 20 años. Era un regalo, el regalo de Gael, el regalo de la luna, un regalo para ella misma, porque había tenido el valor de confiar en un extraño, de dar un salto de fe hacia lo desconocido, de creer que quizás, solo quizás, merecía algo mejor de lo que San Isidro le había ofrecido. Y tenía razón. Siempre había tenido razón al esperar más, al querer más, al creer que podía ser más de lo que le habían permitido. Solo necesitaba a alguien que pudiera verlo, alguien que la mirara y viera un tesoro en lugar de basura, viera potencial en lugar de problemas, viera un futuro en lugar de una carga que eliminar. Era un regalo. Y finalmente, por completo, lo creyó con cada fibra de su ser. La marca de unión en el cuello de Jimena se convirtió en una fuente de orgullo inesperado. En San Isidro, las marcas visibles eran vergonzosas, signos de rudeza, de indecoro. Pero aquí, la marca significaba que era apreciada, reclamada, deseada. Otras parejas unidas en la manada llevaban marcas similares, las mostraban abiertamente, y Jimena aprendió a hacer lo mismo, a dejar de esconder lo que la hacía diferente y empezar a celebrar lo que la hacía pertenecer. ¿Todavía duele?, le preguntó un día un joven licano sin pareja, curioso y esperanzado. Ya no, ahora solo me recuerda que soy suya. Jimena tocó suavemente la cicatriz plateada. Y él es mío. Espero que mi compañero me reclame así de claro, dijo la chica con nostalgia. Espero que tu compañero te vea tan claramente como Gael me vio a mí, corrigió Jimena. Ese es el verdadero regalo, ser vista. A medida que pasaban los meses, Jimena asumió más responsabilidades en la manada. Organizó los suministros de sanación, creó sistemas para el seguimiento del inventario, comenzó a enseñar a algunos de los licanos, más jóvenes, sobre la herbolaria humana que complementaba su propio conocimiento. Gael la observaba florecer con evidente orgullo. «Has encontrado tu lugar», dijo una tarde, encontrándola en la casa de sanación mucho después de que los demás se hubieran acostado. «Encontré mi propósito», corrigió Jimena. «Siempre fui capaz de esto. Solo necesitaba gente que me dejara intentarlo. La pérdida de tu pueblo es nuestra ganancia». Gael la acercó. «Todos los días estoy agradecido de que fueran unos tontos. Todos los días estoy agradecida de que me llamaras un regalo en lugar de un pago». Jimena inclinó su rostro hacia el suyo. Esa palabra lo cambió todo. «Siempre fuiste un regalo. Solo te di las palabras para lo que siempre habías sido». La segunda vez que visitaron San Isidro fue por razones prácticas, establecer un acuerdo comercial formal entre el pueblo y la manada. Pero para Jimena fue un cierre. Entró en la reunión del Consejo del Pueblo vistiendo sus túnicas de curandera, con la marca de unión visible, Gael a su lado. Los consejeros que habían votado para enviarla a morir ahora tenían que negociar con ella como la compañera del Alfa. Tenían que tratar su opinión como valiosa. Tenían que tragarse su vergüenza y fingir que nunca habían intentado asesinarla.
La manada ofrece protección a cambio de tributos de grano estacionales, resumió Gael. Mi compañera supervisará el acuerdo, asegurando la equidad en ambos lados. Mi compañera. Las palabras aún le calentaban el corazón a Jimena. Cualquier disputa se me presentará a mí, añadió Jimena, su voz firme y autoritaria, de una manera que hizo que varios consejeros se encogieran. Mediaré entre la manada y el pueblo. Su padre levantó la mano vacilante. Jimena, sé que no podemos deshacer lo que hicimos, pero quiero que sepas. Quiere que los absuelva, interrumpió Jimena. Que diga que está bien que me enviaran a morir. No lo haré. Lo que hicieron fue cobarde y cruel. Pero trabajaré con ustedes profesionalmente porque eso es lo que la manada necesita. No confundan la cortesía profesional con el perdón. La reunión continuó. Se acordaron los términos y Jimena firmó el acuerdo con su nombre y título. Jimena, compañera del Alfa y curandera de Cuervo Alto. La misma mano que les había servido comidas y lavado sus suelos, ahora tenía autoridad sobre su seguridad. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Al dejar San Isidro por segunda y última vez, Jimena sintió cómo se le quitaba el último peso de encima. No necesito volver aquí de nuevo, le dijo a Gael. Este lugar ya no tiene poder sobre mí. Lo ha superado. He superado ser pequeña. Jimena le apretó la mano. Gracias por darme espacio para ser grande. Años más tarde, cuando los comerciantes visitantes preguntaban por la compañera humana del Alfa, los miembros de la manada contaban la historia. Cómo había sido enviada como pago y se convirtió en un regalo. Cómo había caminado hacia el territorio licano esperando la muerte y encontró la vida. Cómo se transformó de una chica de pueblo prescindible en una sanadora esencial de la manada y la consejera más confiable del Alfa. Y Jimena, al escuchar estas historias, sonreía y tocaba la marca en su cuello y recordaba el día en que Gael la había mirado y había dicho 5 palabras que lo cambiaron todo. No eres un pago, eres un regalo. La habían enviado a morir. En cambio, había aprendido a vivir, y eso lo cambió todo. La expansión de la Casa de Sanación se completó a principios de primavera, y Jimena se paró en el nuevo espacio de trabajo, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado en San Isidro. Esto era suyo, no algo que se le había dado por lástima u obligación, sino algo que se había ganado a través de la habilidad y la dedicación. La manada lo había construido porque valoraban su trabajo, valoraban su contribución, valoraban su... Es perfecto, dijo Mara, pasando su mano por los nuevos estantes. Lo diseñaste brillantemente. Tuve una buena maestra, dijo Jimena, y una manada dispuesta a invertir en sanación. Están invirtiendo en ti, corrigió Mara, porque has demostrado ser esencial. Esencial, no prescindible. La diferencia entre esas 2 palabras era la diferencia entre la muerte y la vida, entre San Isidro y Cuervo Alto, entre pago y regalo. Esa tarde, mientras Jimena preparaba medicinas en su nuevo espacio de trabajo, llegó una niña, quizás de 10 años, con lágrimas rodando por su rostro y sangre en sus manos. Mi hermano, jadeó. Se cayó de las rocas, su pierna. Jimena se movió de inmediato, agarrando su bolsa de sanación. Muéstrame. El niño realmente había caído mal, su pierna doblada en un ángulo antinatural. Pero el entrenamiento de Jimena tomó el control. Evaluó la fractura, colocó el hueso con manos expertas, lo inmovilizó correctamente, le dio hierbas para el dolor. Todo el tiempo sintió la presencia de Gael a través del lazo, su orgullo y amor calentándola incluso mientras trabajaba. «Lo salvaste», susurró la niña cuando terminó. «Gracias, compañera del Alfa». «Llámame Jimena», dijo suavemente. «Y de nada». Más tarde Gael la encontró lavándose la sangre de las manos. «Sentí tu determinación a través del lazo, tu habilidad». «Soy buena en esto»,
dijo Jimena simplemente. En sanar, en ayudar. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Tu pueblo nunca te dio esa oportunidad. No, ellos decidieron lo que yo valía antes de que yo pudiera mostrarles lo que podía hacer. Se secó las manos. Pero tú no. Tú me viste y decidiste que valía todo antes de que supieras nada de mí, excepto que me habían enviado a morir. Vi tu coraje, tu fuerza, tu negativa a rendirte, incluso cuando pensabas que la muerte era segura. Gael la acercó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si San Isidro no me hubiera enviado? ¿Si nunca hubiera cruzado a tu territorio? Todos los días estoy agradecido de que fueran demasiado tontos para ver lo que tenían. Los brazos de Gael se apretaron alrededor de ella. Su mayor error se convirtió en mi mayor regalo. Solía resentirlos, admitió Jimena, por enviarme lejos, por valorarme tan poco, pero ahora casi estoy agradecida porque si no lo hubieran hecho, todavía estaría allí, todavía pequeña y asustada, y creyendo que no valía nada. Nunca fuiste inútil. Lo sé ahora porque tú me lo mostraste, porque me llamaste un regalo y luego pasaste cada día desde entonces demostrando que lo decías en serio. Jimena lo miró. Ya no soy la chica que cruzó esas piedras fronterizas. No, eres más fuerte, más valiente, más tú misma de lo que nunca te permitieron ser, porque me diste espacio para convertirme en quien realmente soy. Solo quité los obstáculos. Tú hiciste la transformación por tu cuenta. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, el lazo zumbando entre ellos, y Jimena se sintió completa de una manera que nunca había sentido en San Isidro. Había sido enviada como pago, una deuda saldada, una carga eliminada, pero Gael la había mirado y había visto un regalo. La había tratado como un tesoro en lugar de un tributo. Le había dado un hogar donde podía crecer en lugar de una sentencia de muerte. Tocó la marca de unión en su cuello, sonrió y supo con absoluta certeza que ser enviada a la bestia había sido lo mejor que le había pasado.